me dejo presionar por nadie. México es un país independiente y el presidente de México actúa con libertad. No es un pelele de ningún gobierno extranjero. Eso ya pasó. Eso también. Me canso ganso. Rapidísimo, es que tenemos una investigación que encabeza Noticias Telemundo junto con 7 medios más, y lo que hemos hallado es un aumento en el número de migrantes que viajan dentro de estas cajas de trailers para cruzar todo el territorio nacional y llegar a la frontera con México. En las bases de datos que tomamos del Instituto Nacional de Migración se documentó 111 migrantes como víctimas mortales en los últimos 9 años dentro de estas cajas de trailers. En 2019 usted aquí en la mañanera pues anunció que se prohibiría a los choferes de autobuses vender boletos de camiones a las personas indocumentadas que buscaban precisamente cruzar México. Muchos de los exfuncionarios de migración y también expertos en la materia que hemos consultado coinciden en que el factor principal de este aumento de muertes de migrantes y de esta intención de cruzar por los trailers dentro de las cajas en condiciones totalmente insalubres depende de las políticas restrictivas que su gobierno ha implementado, como movilizar a la Guardia Nacional o esto que le comento de restringir la venta de boletos de camiones a los migrantes, lo que prácticamente les quita la posibilidad de viajar de una manera segura. Quisiera preguntarle si usted se siente responsable de las muertes de estos migrantes, de los heridos que han surgido a través de los accidentes de estos trailers y también del trauma que han dejado en los sobrevivientes que han podido llegar a Estados Unidos. Una situación muy lamentable que pues hay que verla a profundidad. Hay que ver las causas. Ustedes que son un medio de Estados Unidos deberían de ayudarnos a convencer a las autoridades de Estados Unidos de que hay que atender el fenómeno migratorio ayudando a la gente pobre en sus lugares de origen para que nadie se vea obligado a emigrar. Ese es el fondo. Ustedes deberían de estar todos los días en sus noticieros hablando de eso. O sea, no solo de los efectos, sino atender las causas. Claro. Y precisamente hablando de Estados Unidos. Déjame terminar nada más en esto, porque hay una doble moral, ¿sí? Un doble rasero. En Estados Unidos el Congreso autoriza dinero para la guerra y no destinan recursos para apoyar a los pueblos pobres de América Latina y del Caribe. Te voy a dar un dato. Nosotros estamos invirtiendo $150 millones para programas sociales en los países en donde hay más migración. Aportamos más nosotros a esos países que lo que aporta Estados Unidos. A nosotros nos significa una inversión que no gasto de $3.500 millones atender el fenómeno migratorio. Y sí es cierto lo que tú dices, es muy lamentable lo de los accidentes, porque hay una red de traficantes de personas que tienen que ver también con transportistas y se contratan camiones inseguros, estos trailers, estas cajas. Hay muchas volcaduras, muchos muertos. Muy lamentable esto que sucede. Y nada más preguntarle, aprovechando hablar de la relación precisamente México-Estados Unidos, lo que está haciendo con México. En 2019 usted aquí mismo aseguró que endureció las políticas migratorias presionado por el gobierno de Estados Unidos. No. ¿Se arrepiente de alguna manera de haber cedido en este endurecimiento de las políticas migratorias? No, pero es que yo no me dejo presionar por nadie. México es un país independiente y el presidente de México actúa con libertad. No es un pelele de ningún gobierno extranjero. Eso ya pasó. Pero sí tenemos problema de que los políticos estadounidenses, de los dos partidos, en vez de atender las causas, se dedican nada más a hacer politiquería, a utilizar el tema migratorio con propósitos electorales. Y como ahora hay elecciones, unos y otros, ahí están, hablando de que van a construir muros, que hay que militarizar la frontera, echándose la culpa
pero ninguno, ¿eh? Y se han portado bien y llevan buenas relaciones y somos amigos. ¿Usted o su gobierno están enterados de cómo el crimen extorsiona a los choferes de estos tráilers, Sí. ofreciéndoles dinero para traficar migrantes hasta la frontera, Sí, que es algo que sucede sí, sí. todos los días? Sí, y actuamos todo el tiempo. Todo el tiempo ¿Cómo estamos actuando. actúan? Porque nosotros revisamos parte de los archivos judiciales y únicamente hay 35 condenas, es decir, sentencias condenatorias por tráfico de persona en los últimos 6 años. Sí, en un estamos- país donde en el mismo periodo tenemos registro de que han cruzado 2 millones de personas migrantes. Es decir, no corresponde. No, sí, estamos trabajando en eso. ¿De qué manera? ¿De qué manera? ¿No se les hace como que es la misma temática de Jorge Ramos? De acusar al gobierno, culparlo de todos los males actuales y aún de los heredados. Ellos son los buenos y hacen ver a todo México como el villano, dando una mala imagen. Los noticieros, tanto de aquí de México como los de Estados Unidos, van muy de la mano. Han estado reclamando el mal o males de este gobierno, así con una lupota, por muy pequeños que sean los males, pues los enfatizan, ponen el dedo en la llaga y los magnifican. AMLO lo dice claro, gastan 90,000 millones de dólares, no son pesos. Bueno, esta enorme cantidad la gastan en armas para la guerra. Ahí menciona, creo que no lo dejé, pues, lógicamente la que está ahorita en curso, la de Ucrania, es a donde más han enviado dinero, a la de Israel, y no quieren cooperar para evitar la migración. Ayudaría mucho si quitaran el embargo inhumano a Cuba y las sanciones a Venezuela, porque de allí está saliendo miles y miles de personas para acá, para México, y otros miles se quedan, quise decir, para Estados Unidos, y miles se quedan en México, y es otro país seguro, como le llaman. Y ahora, pues lo que mencionó también, todos en México, yo creo que vemos muchísimos haitianos, pobre gente, pues sabrá Dios y solamente ellos, el infierno que están pasando en su tierra, que están saliendo, pero por tantos miles que ya los vemos por donde quiera. Entonces eso es lo que quiere evitar el presidente, que la gente salga de sus lugares. Por eso lo mejor es atacar al problema principal. ¿Cómo se puede retener una persona en su tierra? A nadie le gusta salir de su tierra. Si salen es por necesidad o económica o por la delincuencia que los aqueja. Entonces, solucionando esas dos situaciones, pues ya estamos del otro lado, y no me refiero al otro lado de la frontera. Bueno, continuamos. Haciendo investigaciones sobre responsables de este tráfico irregular de migrantes, castigando a transportistas, deteniendo a dirigentes de bandas. Estamos trabajando todo el tiempo. Nada más que le insisto, ¿sí? Ayúdennos a sensibilizar a las autoridades en Estados Unidos para que se atiendan las causas. Además de la inversión que usted comenta que necesitan de Estados Unidos para atender las causas en el sureste y evitar de alguna manera que la gente migre, creando mayores oportunidades con programas sociales y de empleo, ¿qué necesitaría su gobierno? ¿Qué necesitaría México para desmantelar parte de los cárteles que extorsionan a los choferes y hacen de los migrantes un botín? A ver, en su programa de ustedes cuestionan el bloqueo a Cuba, porque esa es parte del problema. Las principales, digamos, el año pasado, con cifras del Instituto Nacional de Migración, la principal nacionalidad de migrantes que llegó a México este año fueron haitianos, en primer lugar, por primera vez en la historia de migraciones a nuestro país. Segundo lugar, se mantiene Venezuela. Los haitianos, lo hemos visto, las personas aquí en la Ciudad de México se han asentado en campamentos irregulares y cada vez llegan muchos más sin que se pueda dar cabida a las solicitudes de asilo, que han roto récords históricos en México, que se está pidiendo. Pero conoce la problemática de Haití. Sabe que se cayó en un desgobierno, que asesinaron al presidente de Haití, que bandas que trafican armas de Estados Unidos son las que dominan en Haití, que apenas ahora acaba de entrar un gobierno interino. O sea, todo tiene pues una razón de ser. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que buscar? Pues ayudar en lo económico, en lo social, resolver conflictos para bajar
el fenómeno migratorio. Entonces ustedes nos pueden ayudar muchísimo. Yo he llegado a la conclusión de que entre más trabajo se haga de concientización en el pueblo estadounidense, mejor. Mejor para que las autoridades actúen de otra forma. Pero si las autoridades y los medios optan por la mentira, por el sensacionalismo, por la calumnia, y no informan con objetividad, pues entonces va a continuar la decadencia.